pocos elementos hai na historia asturiana onde se amiesten con más intensidad el mito y la realidad. Les fontes documentales son mucho más abundantes que en épocas anteriores, pero la subjetividad ye, en muchos casos, más que duldosa. En to caso, tan más allá de toda dulda, una serie de datos. Nel 711 invade Hispania un exército formado por árabes y bereberes de religión islámica. La su intención inicial era participar na guerra civil que en el reino visigodo mantenían los partidarios de Roderico y de Guitiza, a favor de este último, pero la facilidad con la que derrotaron al primero una batalla de Guadalete y el posterior esbarrumbamiento del estado visigodo fixeron que los musulmanes decidieran realizar una conquista completa y dominio de Hispania. Nun llos costó mucho. En muchos casos non fixo falta la conquista violenta, ya que, mediante el pautu con les élites locales, hispano-romanes y xermániques, a les que se ellos respetaba la su situación a cambio de aceptar a los dominadores nuevos. En muy pocos años consiguieron facerse col. Los árabe-bereberes también ocuparon el territorio de los Astures, estableciéronse en Xixón, con gobernador incluido, y posiblemente establecieron algunos puestos de vigilancia en los puntos clave. Pero esta situación non duró mucho. El sistema socioeconómico impuesto por los conquistadores nuevos, basado en una tributación, non debió de prestar a unos Astures en proceso de feudalización y poco dependientes de una autoridad central a la que pagar impuestos. Eso, sumado a la posible aversión religiosa y a un reconocido amor por la libertad, foi el detonante d'una sublevación dirixía por Pelayo, escollí unha asamblea polos xefes astures. Pero quién yera Pelayo? Aunque les cróniques nos dicen que yera godu, nun ye este un dato demasiado fiable, ya que diches cróniques escribiéronse casi 200 años después de los fechos, na época de Alfonso III, cuando el reino Astur pretendía presentarse como sucesor del reino visigou por razones de prestigio exterior, aunque non tuviera nada que ver col mesmo. Al igual que poles mesmes feches, el imperio carolinxo pretendía facese pasar por continuador del imperio romano en sinselo. Pero Trullau resultaba bastante extraño que, siendo godu, tuviese un nombre greco-latín y que después de que se esbarrumbara con tanta facilidad el reino visigodo, fueran los Astures, pueblo escasamente sometido a ellos, a escollelu como jefe de la rebelión a un extranjero derrotado recién. Aunque solo podemos especular, dada la ausencia de datos definitivos, no sería extraño suponer que pudiera ser un jefe indígena, asturromano, vencellau a la élite xermánica y que, ente el embarrumbu del reino godu, optase por tornar al so país, el de los Astures, y que, fartu del dominio islámico, por religión, por non pagar impuestos, por espíritu de independencia o por todo ello xunto, decidiérase llanzar a la rebelión después de algamar el sofitu de la élite astur. Entre el 718 y el 722, ya que non sabemos la fecha exauta, prodúxose la guerra de liberación que tiene el so momento principal na batalla de Cuadonga. Pa les cróniques cristianes de la época de Alfonso III, foi una batalla grandiosa na que, milagro mediante, aniquiláronse más de 180.000 invasores, cifra ridícula da fechu. Non había en toda la península esa cantidad de árabes y bereberes, y mucho menos soldados, y evidentemente non diben a metelos a todos nel monte Euseba. Pa les cróniques musulmanes, un pollín xabaz nomau Pelayo, asina lo ponen, sublevóse, foi atacau hasta que el so exército quedó reduciu a una trentena d'homes y mulleres y, al deixar de ser una amenaza, foi abandonau en Covadonga. De forma lógica, ninguna de las dos versiones ye verídica, la cristiana por exagerada, la musulmana por minimizar lo evidente. Si la victoria fuera de los musulmanes, non se explica por qué en los años siguientes aparece el reino de los Astures, pequeño pero emancipado de los invasores. Todo parece indicar que la victoria Astur sirvió para liberar buena parte de la actual Asturias de la tutela islámica y que Pelayo escolliu príncips, xefe, líder, pero non rey, estableció un pequeño reino con capital en Cangues que los sucesores se encargarían de ampliar de manera inicial a todas las tierras astures y posteriormente a otros pueblos y territorios. 13 fueron los monarcas astures al norte de la cordillera, Pelayo entre el 718 y el 737, Fabila
del 737 al 739, Alfonso I del 39 al 57, Froela I del 57 al 68, Aurelio del 68 al 74, Silo del 74 al 83, Mauregato del 83 al 89, Bermudo I del 89 al 91, Alfonso II del 91 al 842, Nepociano del 842 al 842 también, Ramiro I del 42 al 50, Ordoño I del 50 al 66 y Alfonso III del 66 al 910. El reino de los Astures, que así se autodenominó, fai referencia a la concepción étnica, non territorial, de la xente que vivía nesta zona de Asturias. Los sucesores de Pelayo van cal tener, mientras todo el siglo VIII y buena parte del IX, esta concepción. Inclusive cuando el reino abarca otros pueblos como los vascos o los galaicos. De fecho, les crónicas asturianes utilicen el término España precisamente para designar aquello que non ye el reino de los Astures. Esto ye el territorio bajo control islámico. Los Astures van a organizarse en un estado feudal, aunque falar de estado en esta época de inicios de la feudalización implica extrapolar conceptos, lógicamente, ya que la idea de estado que tenemos anguaño difícilmente corresponde con la de esta época, donde el reino y una agregación de nobles uníos entre sí por lazos de parentesco y o fidelidad que tienen al monarca como un primus inter pares. A medida que los sistemas de aliances entre les élites van camudando, adquiriendo más peso, los de una zona u otra del reino Astur va camudando la sede regia. Asina, si con Pelayo y los sucesores la capital ya era Cangues d'Onís, con Silo trasladaríase a Pravia para pasar a Ubieu con Alfonso II y a Lleón con García I. Esa feudalización, esto ya la callía de los llabraores en situaciones de cabegada mayor dependencia respecto a la nobleza, va a ser causa de rebeliones sociales como la sucedía en tiempos de Aurelio. Pero Trullau van a ser constantes los enfrentamientos entre diferentes facciones de la nobleza, como los que van a enfrentarse a la nobleza asturgalaica en tiempos de Froela I, Silu y Ramiro I. Por último, tan les guerras exteriores es contra los musulmanes, más o menos frecuentes, mientras estos 200 años y los ataques vikingos documentados en tiempos de Ramiro I y Ordoño I.